El Tottenham se debía un refuerzo en el carril izquierdo y llega como agente libre quien es, sin lugar a dudas, uno de los mejores en su puesto, Iván Perisic. Acá estamos de nuevo en el canal en un video realmente muy especial, en una semana realmente muy especial, como les decíamos, de vuelta en el canal después de tanto tiempo, una postemporada, si se quiere, donde nos estuvimos tomando un pequeño descanso, pero volvimos justamente con uno de justamente los platos fuertes de lo que fueron estas incorporaciones de Tottenham. Al momento, un Iván Perisic que llega desde el Inter, un fichaje que es más que necesario justamente por la posición, también por lo experimentado, un jugador de 33 años, un estilo de fichajes, jugadores que se fueron a buscar en este mercado que quizás en otros tiempos no se maniobraba de esta manera en Tottenham, además de experimentado, un jugador de jerarquía, uno de los mejores jugadores del Inter en esta última temporada, un Inter que casi le arrebata el título, el Scudetto al Milan y podría haber hecho dos Scudettos seguidos con el anterior, donde Perisic también fue muy importante. Y como decíamos, aparte de todo esto, es un fichaje que desde lo económico, la verdad que conviene bastante, porque llega libre, contrato por 2 años, 4 millones por cada año sería el salario, tampoco es una barbaridad, y el Tottenham se lo pudo permitir y se pudo llevar el que es de manera casi indiscutible uno de los mejores en su puesto, si no el mejor. Sin dudas, Mati. La verdad es que primero que nada el placer enorme de estar acá y de volver a la actividad como veníamos acostumbrados. Y un Iván Perisic que llega a Tottenham para reforzar y para jerarquizar la línea de fondo, ¿no? Un jugador que supo darle a Conte en su mejor época y también en esta última temporada en donde tuvo, ya vamos a detallar, por supuesto, en el desarrollo de este video, pero muchos números fructíferos, ¿no? Un jugador que desde lo polifacético, desde lo actitudinal y sobre todo también desde lo mental, ¿no? Te puede dar mucho y te puede llevar o puede llevar a este Tottenham al siguiente nivel. Por eso digo, me parece muy fundamental desde el vestuario lo que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha. Sí, y un jugador que está acostumbrado a ganar, un jugador que ya está hecho. Cosas que quizás antes no se iban a buscar, se iba a buscar otro tipo de jugadores, pero justamente esta vez ha cambiado un poco con Conte, con Paratici, el estilo de búsqueda en este mercado de fichajes y es algo de lo que vamos a estar viendo en los próximos videos que se van a venir en la semana. Justamente arrancamos, como decíamos, fuerte con el caso de Iván Perisic. Primero vamos a conocerlo un poco más, no solo desde lo futbolístico, sino también conocer un poco de dónde viene. Nacido en febrero del 89 en Split, una de las ciudades más importantes de Croacia, sobre la costa del mar Adriático, justamente en un territorio que fue disputado en el principio de los años 90, entre el 91 y 95, entre el ejército croata y entre el ejército yugoslavo. Se dio el enfrentamiento que se terminó llamando como la Guerra Croata de la Independencia, justamente con Croacia queriéndose independizar de Yugoslavia, al igual que lo habían hecho Eslovenia y Macedonia para esos años. Justamente Iván Perisic se podría decir que nace en Yugoslavia, en ese contexto, en el año 1989, pero finalmente, como conocemos a día de hoy, por diferencias étnicas, políticas, religiosas y demás, se terminarían formando 7 diferentes naciones producto de esa Yugoslavia antigua. Como decíamos, se cría en un contexto quizás un poco más rural, donde su padre tenía una granja de gallinas, por eso es que de chico sus compañeros, sus amigos lo apodaban Coca, que traducido al español sería la palabra gallina. Se cría en la ciudad de Omis, como decíamos, muy cerca de la ciudad de Split, que es quizás la más importante, lo que es un dato no menor, como decíamos, ciudad costera, que él después, ya siendo el jugador prestigioso del Inter, el subcampeón del mundo, que después obviamente vamos a estar hablando de eso, lo veríamos representando a Croacia en distintos torneos de beach volley, algo que sorprende, pero era uno de los datos que queríamos traer de este jugador que, yendo ahora sí a lo que es más sus inicios en el fútbol, podríamos decir que todo comienza en realidad en Split, donde él se suma a la academia del equipo Hajduk Split y se da una situación familiar donde justamente económicamente no daba para que Perisic pueda ir a la academia del equipo, entonces el padre tiene que recurrir a vender su equipamiento, sus herramientas de trabajo y termina invirtiendo, si se quiere, esa plata en la carrera futbolística de su hijo,
que justamente estaría 6 años en Hajduk Split, como decíamos, para que en 2006 el padre pida otro préstamo para poder seguir financiando la carrera de su hijo, esta vez en Sojoks, que sería el próximo destino que tendría en Francia, en el este de Francia, muy cerca de Suiza, un equipo que en ese momento estaba en Ligue 1, ahora está en segunda división, fue fundado sobre finales de los años 20 por un miembro de la familia de Peugeot, y se mantendría por 2 años en ese equipo primeramente, hasta que ya en el tercero de ellos es cuando tiene su primer préstamo a Bélgica, a el Roselare, sería el equipo de la Liga Belga, donde tiene sus primeros 6 meses en primer equipo, justamente porque había estado en reserva en Francia, pero no había logrado debutar. Justamente empieza a tener rodaje y le va muy bien en esos primeros 6 meses en Bélgica. Así es, Mati, le va muy bien y es ahí donde quizás se empiezan a notar esas cositas de Perisic, ¿no? En el aspecto ofensivo y también, ¿por qué no defensivo con su sacrificio? Siempre se lo rumoreó con un jugador y se lo vinculó como un jugador muy sacrificado y muy comprometido con el equipo. Bueno, es ahí en el Roselare de Bélgica en el año 2009 en donde empieza a despuntar, empieza a despegar y empieza a tener un rendimiento que lo cataloga, si se quiere, como uno de los más importantes del equipo, por lo menos en aquel momento, en donde justamente se lo ve anotar 8 goles y asiste en 2 ocasiones en 20 encuentros. Quizás podemos decir que son números a lo que estamos acostumbrados hoy en día, números quizás un poco austeros, ¿no? En la cuenta goleadora o en la contribución en el aporte goleador, pero se vería afectado, o justamente va a sufrir una evolución en meses y temporadas posteriores a lo largo del tiempo, porque Perisic comenzó a tener más rodaje y comenzó a tener más minutos, ¿no? En el fútbol profesional. Sí, justamente después, paradójicamente, después de esos buenos 6 meses, vuelve de nuevo a Sochaux en Francia, donde la verdad no logra tener minutos en el primer equipo y es ahí donde sí se da su primera venta para la temporada 2009-2010, donde cuando tenía 20 años ya el jugador, el Brujas, lo paga por 200.000 euros, nada más en su pase y lo mantendría por solo 2 temporadas en las que disputa 89 partidos y tiene sí, la suma de 35 goles y 23 asistencias, como decíamos, números que ya destacan para un joven de esta categoría y hablábamos de que fue incorporado en la 2009-2010, bueno, ya en la 2010-2011 fue el goleador de la liga y el MVP. Así es, sí. Y también lo que hay que marcar, justamente, eh, me llamaba mucho la atención cuando veía los datos y cuando recurría a su registro histórico de partidos. No solamente me encontré con una gran cantidad de partidos en su palmarés o en su carrera individual, sino también me encontré con un aporte goleador quizás muy llamativo para lo que se puede definir como en su principio, podemos decir, ¿no? El origen de la posición en la que se encuentra Perisic o en la que hizo su gran carrera, digamos, a lo largo del tiempo, fue en el puesto de extremo por izquierda. Esto hay que dejarlo claro para la audiencia y para la gente que nos está viendo en este momento, porque no es un carrilero por izquierda natural, como lo que se lo contrató en este momento, sino que arrancó por extremo por izquierda. Bueno, en el Club de Brujas, quizás el dato más resonante a destacar es en la temporada 2009-2010, donde lo marcabas antes, Mati, justamente 13 goles y 3 asistencias en 43 partidos. Esto te da una conversión de una razón, digamos, de contribución de gol cada 136 minutos, ¿no? Ya en la segunda temporada, ya en los 2010-2011, también van en ascenso directo porque empieza a nivel individual a mejorar mucho, a dar más aporte goleador, por ejemplo, los 22 goles que marcó y las 10 asistencias que otorgó, que también antes habías remarcado en vinculación a esto que estoy marcando ahora. Pero también lo que hay que detallar es justamente cómo se convierte en una pieza fundamental y los galardones individuales que obtiene, ¿no? No solamente es muy importante para el equipo, sino también desde el aspecto individual logró mejorar mucho y logró madurar mucho como jugador, ¿no? Porque termina ganando la Jupiler Pro League, como se llamaba en aquel momento, con el Club de Brujas, y también termina obteniendo 2 galardones individuales muy importantes. El primero es la Bota de Oro a nivel nacional, y también digamos, en relación o en cadena o justamente en correlación a este galardón, también termina recibiendo el premio al jugador del año de la Jupiler Pro League. Así que
estamos en presencia de un jugador que empezaba a dar sus primeros pasos, pero que también mostraba cosas importantes, Mati. Claro, allá por la 2010-2011, temporada que justamente lo llevó para que en la siguiente, en la 2011-2012, ya sea jugador del Borussia Dortmund. 4 millones de euros pagó el elenco de en ese momento Jürgen Klopp, donde la verdad nunca fue un titular asentado en ese equipo. Recordemos un equipo que marcó, si se quiere, una historia, por lo menos en el fútbol alemán y en el europeo también, donde era quizás un revulsivo desde el banco, más desde ese lado era donde aportaba al equipo, donde igualmente se llevaría sus 12 goles, sus 7 asistencias en 64 partidos y después, en cuanto a lo colectivo, doblete de Copa y Liga en la temporada 2011-2012, quizás lo que más destaque. Lo que sí, mencionar también de nuevo, en la primera temporada, o un gol o una asistencia cada 102 minutos, realmente números que sorprenden de un jugador que siempre está entre las dobles dígitos en goles, asistencias y aportes en goles también, cada 100 minutos, cada un poco más a veces, pero realmente es un jugador muy fructífero en ataque. Y paradójicamente se lo vinculó como un jugador que, más allá de que no tenía su puesto garantizado en el 11 titular, ni mucho menos, esa contribución de gol cada 102 minutos, ¿no? Que marcabas antes muy bien, termina siendo elemental para que la gente, los aficionados e incluso el mismo Jürgen Klopp lo considere como un engranaje fundamental, ese famoso jugador número 12 del que tanto se habla en el fútbol moderno. Bueno, ese era Perisic, ¿no? Entrando desde el banco y dándole un aire fresco y una permanente dinámica al ataque de ese Borussia Dortmund, que termina levantando la copa local y con un doblete del futbolista croata de Iván Perisic, que también se convierte en una pieza elemental, ¿no? Termina dando su huella y sus pasos muy, pero muy importantes en el fútbol alemán. Sí, y como decíamos, seguimos en el fútbol alemán, temporada 2012-2013, mi primera mitad en Borussia Dortmund, segunda mitad ya para Wolfsburgo, que paga 8 millones por su pase, 8 millones de euros, donde es verdad que en esos primeros 6 meses no entraría mucho en el equipo, pero sí para la temporada siguiente, en la 13-14, cuando es donde realmente nos interesa, junto a Kevin De Bruyne, por ejemplo, serían realmente el alma creativa de ese Wolfsburgo, con un Perisic que se perdería un solo partido en toda la liga, sumando 10 goles y 5 asistencias. La verdad, un jugador importantísimo, que sería elegido también en su nación como el más importante del año 2014, el mejor jugador croata de 2014, justamente. De hecho, si sumamos todos los partidos que antes habías detallado, Mati, a nivel general en la 2013-2014, termina anotando 11 goles y dando 7 asistencias, ¿no? Ya para, digamos, poner un poco la lupa sobre el futbolista croata, que también, junto con Kevin De Bruyne, terminan siendo elementales en la liga, ¿no? Terminan siendo dos piezas o de lo más destacado de ese Wolfsburgo, que justamente Perisic ahí empieza a encontrar o empieza a develar antes de su paso por Italia, obviamente, pero ya en la Bundesliga empieza a detallar y a mostrar esas cositas de jugador creativo, ¿no? Se vio tan de moda este tema de cómo puede ser un carrilero el punto más fuerte del equipo o de un equipo elementalmente, pero que a su vez termina jugando por el flanco izquierdo o derecho, siendo también uno de los puntos más fuertes del equipo y siendo quizás el mayor aporte creativo. También lo que te quería sumar, Mati, a modo de aporte, es justamente cómo decae, en cierta manera, dando un paso hacia atrás, si se quiere, en la 2012-2013, la contribución goleadora, ¿no? Con un aporte goleador cada 180 minutos. Sin embargo, lo que podemos marcar es justamente cómo pasa digamos, cómo tiene esa evolución en su estilo de juego, ¿no? Pasa de convertirse en un extremo convencional a lo que marcábamos antes, un creador completo, un jugador más completo por el flanco izquierdo, en donde se puede asociar muy bien en ataque, pero también, además del compromiso defensivo, justamente permite presionar muy bien a los defensores en líneas muy altas, ¿no? Eso que le va a venir fantástico, una de las cosas por las cuales seguramente Antonio Conte ha puesto su ojo en él, ¿no? Sí, totalmente, nos habíamos quedado en la 13-14, pasando a la 14-15, quizás sí, sus números individuales caen un poco, pero la verdad es un año muy fructífero para un Wolfsburgo que hace doblete local, ganándole 2 finales al Bayern Múnich, básicamente de la DFB Pokal, la Copa Nacional, si se quiere, de Alemania, y también en la Supercopa, ganándole de nuevo al conjunto de Baviera. Una temporada que, como decíamos,
baja, si se quiere, un poco su rendimiento individual en cuanto a números de goles y asistencias de la temporada anterior, pero bueno, aporta en un equipo que termina saliendo campeón, termina sacando un doblete, si se quiere, nacional, y justamente esto le vale el pase tanto a Kevin De Bruyne al Manchester City como a él para la temporada siguiente por 16 millones de euros al Inter, como decíamos, quizás con unas cifras un poco menores a la temporada anterior, pero bueno, una temporada de nuevo muy fructífera también. Una temporada fructífera, justamente ese es el adjetivo que bien lo marcabas, Mati, y lo que mejor lo define a Iván Perisic como futbolista, ¿no? Porque ya en la 15-16 termina siendo una dupla muy buena ya en Italia con Alex Telles, ¿no? Un jugador que supo asociarse muy bien tanto en ataque y en defensa con Iván Perisic y que también esos 7 goles y esas 7 asistencias que da en su primera temporada en el Inter terminan marcando ese por qué se lo trajo, ¿no? ¿Por qué se lo trajo? Es un cumplidor, se podría decir, un jugador muy comprometido con el equipo, pero que también puede tener sus dotes individuales y atributos personales como futbolista, dándole una calidad, si se quiere, y una solvencia también en la parte ofensiva. Quizás lo que más se le atribuyó en esta temporada, lo que más se le pudo haber achacado, es justamente la falta de solidez a la hora de defender, ¿no? Un jugador que, si bien desempeñaba su posición de extremo por izquierda, que era lo natural, más allá de eso, le costaba ese ida y vuelta, ¿no? El que tanto se acostumbra a denominar y a llamar en el día o en la actualidad, mejor dicho, pero sin embargo es un jugador que desde el punto de vista ofensivo te da mucho, te da mucha variedad, te da mucha polifuncionalidad en todo el frente de ataque. Totalmente, y como decías, en ese equipo de Mancini asociándose muy bien con el lateral izquierdo de ese momento, sabiendo cuándo cerrarse, sabiendo cuándo estar abierto en ataque, y justamente tuvo buenos números también en esa 15-16. Para la siguiente, para la 16-17 ya no estaría más Mancini, pero igualmente registraría 11 goles y 9 asistencias, casi dobles dígitos, con 3 entrenadores distintos en esta temporada, con Frank de Boer al principio, Stefano Pioli después y Stefano Becchi después, ya bien sobre el final de la temporada. En la siguiente, en la 17-18, ya con Luciano Spalletti al mando, tendría un doble 11 goles y 11 asistencias para esa temporada, donde ya, como decíamos, se empieza a ver cuando uno quiere avanzar un poco en su carrera, que siempre jugó de extremo izquierdo hasta hace muy poco tiempo. La verdad que su faceta como carrilero se empieza a ver hace pocos años en retrospectiva, y vamos a ver qué pasa cuando llega Antonio Conte a su vida. Pero bueno, primero nos centramos en este tramo de 16-17, 17-18 y también, si se quiere, 18-19, donde marcan 9 goles y 8 asistencias también en esa última temporada. Sí, un jugador que, a ver, podemos decir que no desentona en ninguna de las posiciones, ninguna de las posiciones en las que juega, ¿no? Porque es rendidor, es cumplidor y también te otorga una variedad muy importante en el flanco ofensivo, pero marcabas antes la temporada 2016-2017, ¿no? Como ya para, digamos, aportar un dato muy pequeño, pero que suma también a lo que es como jugador Iván Perisic. Justamente se posiciona como el segundo creador más fructífero de ese Inter de la temporada 2016-2017 por detrás de Mauro Icardi, ¿no? En el flanco izquierdo. Ya para tener en cuenta, ¿no? Un Icardi que en su momento estaba en su esplendor absoluto y que Iván Perisic termina con esos 11 goles y 11 asistencias en la temporada 17-18, quizás dando como a entender que estaba infravalorado, ¿no? Esto es a término de opinión personal, pero aportando también algunos datos al respecto, que justamente termina siendo un jugador que no se lo tenía tanto en cuenta, pero que sin embargo era de los silenciosos, lo que hacía el trabajo de hormiga y terminaba posicionándose en lo más alto en términos estadísticos y también en términos futbolísticos, ¿no? Totalmente. Y hablábamos de la importancia que tenía en el equipo de Luciano Spalletti, justamente en esas dos temporadas, en la 17-18 y la 18-19. Ni hablar de lo importante que fue en el medio de esas dos temporadas, en Rusia 2018 para junio-julio de ese año, ya hace 4 años, donde obviamente de la mano de Modric, de la mano de Mandzukic, saldrían subcampeones del mundo, sacando 3 de 3 victorias en la fase de grupos, aplastando por 3-0 a Argentina,
y con un Perisic también fundamental, sobre todo en el último partido ante Islandia, donde pondría el 2-1 en el último minuto del partido para llevarse esos 9 puntos en la fase de grupos. Después, en octavos ya se empezaría a complicar un poco todo, donde pasan por penales a Dinamarca, en cuartos pasan por penales nuevamente, esta vez contra Rusia, en la semifinal ante Inglaterra es cuando Perisic empieza a ser un poco más importante, si se quiere de alguna manera, pone el 1-1 parcial. En ese partido Trippier había marcado un golazo de tiro libre para abrir el encuentro, después el partido se va a tiempo extra y es cuando Perisic vuelve nuevamente a ser muy importante, asistiendo a Mandzukic, que mandaría el partido a un 2-1 final, que justamente habilitaría a Croacia a llegar a su primera final de Copa del Mundo en su historia, donde obviamente todos recordamos que perdería por 4-2, justamente con un Perisic que de vuelta empataría parcialmente el partido por 1-1, en este caso a los 28 minutos. Ya a los 38 Francia, con el gol de penal de Griezmann, se volvería a poner en ventaja. Para el minuto 65 del segundo tiempo ya Francia estaba 4-1 arriba. Después todos recordamos como Lloris intenta de alguna manera eludir a Mandzukic, pero no puede. El partido termina 4-2 como resultado final, y un mundial que termina con un Perisic con 3 goles, 1 asistencia, y siendo el jugador que más corrió de todos los jugadores que participaron en ese mundial, con 72.5 kilómetros recorridos, y siendo uno de los jugadores más importantes también de esa última final del mundo que tenemos hasta el momento. Así es, un jugador que terminó demostrando la chapa de por qué fue citado a esa selección croata y por qué, digamos, por qué desentonó tanto, pero para bien, podemos decir, ¿no? ¿Por qué destacó tanto, si se quiere, y es el calificativo ideal que, digamos, mejor le calza a Iván Perisic como futbolista? Lo que sí hay que marcar, me parece, Mati, ya para ir metiéndonos en el famoso verano de 2019, ¿no? Cuando llega Antonio Conte al Inter, justamente de alguna manera podemos decir que fue un jugador que sufrió la llegada de Antonio Conte en un principio, ¿no? Más allá de que después terminaría con un final feliz, si se quiere, ¿no? Pero en principio todos sabemos que Conte es un técnico al cual no le gusta o no le agrada o no es su manera de jugar con extremos, ya sea por izquierda o por derecha, de manera natural. Bueno, Perisic se vio claramente damnificado con la llegada del italiano porque justamente Antonio Conte no estaba convencido y creía que carecía de las cualidades defensivas, que era lo más importante para un carrilero, según Antonio Conte, y termina, digamos, prescindiendo de los servicios del jugador, al menos de manera momentánea o temporal, ¿no? Porque la dirigencia termina tomando una decisión de alguna manera que lo termina beneficiando tanto al futbolista como a Antonio Conte, por supuesto. ¿Por qué? Porque más allá de que hubo un tire y afloje en el medio, porque Conte quería vender al jugador y la dirigencia quizás se mostraba un poco más reticente, la dirigencia de Inter, terminan tomando la decisión de prestarlo a Bayern Múnich, ¿no? Donde tiene una temporada bastante aceptable, la temporada 19-20, con 8 goles y 10 asistencias, más allá de que no era de la partida, que no era un habitual titular, porque debía pelear puesto bajo la dirección técnica de Hansi Flick, debía pelear puesto con Kingsley Coman, ¿no? Un extremo por izquierda natural, al igual que Perisic, y que en ese momento quizás era se podría decir de alguna manera, el titular indiscutido, por llamarlo o por catalogarlo de alguna manera. También termina promediando una contribución de gol cada 97 minutos, ¿no? Esto me llama muchísimo la atención, o por lo menos me llamó muchísimo la atención en la previa de este video y en la recopilación de material, de información, porque es un jugador que terminó demostrando su polifuncionalidad, pero también la capacidad prolífica que tiene para generar peligro y que tiene también para generar ocasiones de gol, ¿no? También recordemos, ganador de la Bundesliga, de la Champions League en la temporada 19-20, cuando Bayern termina venciendo al PSG en la final de la Champions, y también de la Copa Alemana, ¿no? Con un triplete histórico para la carrera de Perisic, donde termina siendo pieza fundamental, más allá de que el jugador no era de la partida, Mati. Sí, y permitime hacer un análisis bastante básico, pero ya estamos en agosto de 2020 y Iván Perisic todavía nunca jugó de carrilero en lo que va de su carrera. Esto nos marca realmente lo rotundo que fue sus últimas 2 temporadas, sobre todo de un cambio
con Antonio Conte, que bueno, les valió un scudetto, les valió después con Inzaghi un segundo puesto en el torneo italiano, donde fue sin dudas junto a Brozovic, quizás uno de los más destacados de este último Inter en esta última temporada, pero un Perisic que recién lo vamos a ver en funciones de lo que viene a hacer en Tottenham para esta temporada, para la 2021, donde bueno, todo sale muy bien, pero es poco tiempo el que lleva el jugador quizás en esta posición. Así es, concretamente 2 años, ¿no? Jugando de carrilero, si se quiere, natural, por llamarlo de alguna manera, porque justamente cuando regresa a Inter procedente de Bayern Múnich en esa calidad de préstamo, Conte seguía, digamos, sin estar convencido de las cualidades futbolísticas que tenía Iván Perisic para desempeñar el rol concretamente que él tenía. Él no dudaba de Perisic como futbolista, sino que dudaba que pudiera encajar o que pudiera cuajar, si se quiere, en el once titular o en el esquema de juego que tenía Antonio Conte, sobre todo para la filosofía que está impregnando y que está practicando en las costas, o mejor dicho, en tierras del norte de Londres. Bueno, en eso lo que hay que marcar justamente es que, sabiendo que la posición de extremo es la posición natural del croata, el técnico italiano termina tomando una decisión forzada, ¿no? Porque no le vieron salida por ningún lado. No, el Bayern, digamos, ya no estaba interesado en tomarlo a préstamo y tampoco había clubes que se quisieran hacer cargo de la ficha del jugador croata, así que no se lo pudo encontrar ninguna salida de ningún tipo, ni siquiera a modo de préstamo, ni mucho menos de venta permanente. ¿Qué se termina haciendo y qué es lo que termina digamos, el vuelco que termina dando Antonio Conte en la carrera de Perisic, lo termina reconvirtiendo a carrilero por izquierda, ¿no? Más allá de que su puesto, como repetíamos y como marcábamos antes, su puesto natural es de extremo por izquierda, Antonio Conte termina retrocediéndolo unos metros en la cancha, pero con una función quizás más distinta, con mucho aporte en ofensiva, pero también con mucho compromiso a la hora de bajar, ¿no? Porque una defensa de tres compuesta por tres centrales y dos jugadores que terminaban haciendo la banda completa, ida y vuelta permanentemente en todo el partido, Perisic era el hombre que más peligro generaba por los costados de ese Inter campeón de Italia, que también con funciones defensivas o quizás más ofensivas que defensivas, terminó contribuyendo en 8 goles a lo largo de la temporada y fue un retorno, digamos, satisfactorio para el conjunto nerazzurri. Sí, y hablando, sobre todo, pensábamos, traduciendo ese Inter 2021 a lo que es el Tottenham de ahora, la gran diferencia es que en ese Inter realmente no hay extremos. Los delanteros son Lautaro, Lukaku y nadie más. Quizás podría entrar Alexis Sánchez, pero como delantero, no como extremo. Entonces, ahí sí, se veían las posiciones de Perisic nada más como un carrilero y poco más. Lo otro a inventar, quizás algún tipo de doble punta o alguna otra especie de posición que se le quisiera adaptar, pero un jugador que solo encajaba en esa posición y un jugador que también, como decíamos, en el sistema de Antonio Conte sí tenía que ser realmente defensivo. Después vamos a estar viendo cómo en el sistema de Inzaghi, en este último Inter de 21-22, termina siendo quizás un equipo que le gusta un poco más la posesión, termina siendo un equipo que intenta un poco más ofensivamente, entonces quizás se puede encontrar más cómodo, pero la verdad, ese cambio de extremo en el Bayern Múnich a carrilero por izquierda, casi lateral en algunos momentos en el Inter de Antonio Conte, fue un cambio realmente abrupto. Así es, totalmente, ¿no? Porque un jugador que te termina marcando esa diferencia en el flanco ofensivo, como decimos siempre, como digamos, me cansé de repetir a lo largo de este video, porque es justamente bajo el mando de Simone Inzaghi en donde termina dando su mayor esplendor como un carrilero por izquierda. Muchos creían, y de hecho siguen creyendo, ¿no? La gran mayoría de la gente de los cuales los pensadores, se podría decir que trajeron, o que trajo, mejor dicho, Antonio Conte a Iván Perisic al club por una cuestión de que bajo su mando terminó explotando de sobremanera. Sin embargo, no es así. Tuvo buenos números bajo Antonio Conte, pero donde más se lució, donde más brilló, fue bajo el mando de Simón Inzaghi en la última temporada, con un Inter que le gustaba tener más la pelota, como lo marcabas antes, y que también quería atacar más, quería profundizar más adentro de la cancha y no esperar tanto, no ser no adoptar esta faceta de ser tan reactivo, ¿no? De ser tan respondón, sino de proponer más en el juego, de ser más propositivo a la hora de
tener la pelota y sobre todo de desarrollar el trámite del encuentro, ¿no? Sí, y esto se termina viendo, digamos, traducido a números bastante claro. Un jugador que en cuanto al ofensivo está en el percentil 85 en estos últimos 365 días. Obviamente parte con una ventaja al ser el carrilero y está comparado con laterales y carrileros, pero bueno, termina siendo percentil 85 en asistencias y después más de percentil 95 en todo lo demás ofensivo, lo que sería goles, lo que sería goles esperados, asistencias esperadas en cuanto a tiros, en cuanto a creación de oportunidades que terminaron en tiros. También percentil 87 en traslados progresivos, básicamente en ir con la pelota hacia adelante. Y 99 es el percentil que tiene en cuanto a toques en el área rival. Comparándolo con Sessegnon y Reguilón, también uno de los percentiles más altos que tienen ambos carrileros del Tottenham es en este área, justamente en el área rival. Y después, quizás donde sí no destaca, donde es en lo defensivo, realmente las diferencias con Sessegnon y Reguilón quizás no son tantas. Un poco quizás Sessegnon tiene mejores números en cuanto a presión, en cuanto a cuando el defensor rival recibe, él está un poco más encima, pero después muchas diferencias no hay en cuanto a los tres que estarían hoy en Tottenham como carrileros, si es que Reguilón sigue estando. Y después podríamos decir que uno de sus aspectos defensivos que mejor se ve en este tipo de análisis es su percentil 81 en cuanto a duelos aéreos, que es algo realmente muy importante, y veremos cómo se puede adaptar a Tottenham de Antonio Conte, justamente el último tema que vamos a tocar el día de hoy. Cómo Iván Perisic va a formar parte de este equipo. Vimos a un Sessegnon quizás en partidos importantes como Manchester City, como Liverpool, que realmente se puso la camiseta y pudo defender a de los mejores delanteros del mundo, a Salah, a Mahrez y demás delanteros, junto a Trent Alexander-Arnold, junto a Walker, quizás se podría decir como laterales que pasaban al espacio también. Se vio un Reguilón que dentro de todo durante la temporada tuvo algunas contribuciones ofensivas también, defensivamente ya lo habíamos visto desde la temporada anterior que cumplía, y vamos a ver cómo Perisic se amolda a este esquema que, como decíamos, no es lo mismo que el Inter donde venía jugando, aunque en cuanto a números el 3-5-2, el 3-4-3 sea bastante parecido. La verdad, el approach, si se quiere decir, de Inzaghi era muy distinto a lo que es el de Antonio Conte, donde casi en algunos momentos a Perisic lo vamos a ver como lateral izquierdo, como los veíamos a Reguilón y como los veíamos a Sessegnon en algunos de los partidos. Vamos a ver cómo se desempeña en ese rol. Después sabemos que en cuanto al ofensivo, junto a Kane, junto a Son, junto a Kulusevski, van a encontrar la manera de llenarse de goles cada uno de los cuatro. Sí, en principio lo que hay que marcar, Mati, y me parece fundamental esto a mencionar, es que de alguna manera el esquema va a ser el mismo, ¿no? Ese 3-5-2 o ese 3-4-3, pero Perisic va a seguir manteniendo las mismas funciones, con la única diferencia, que esto hay que marcarlo también, eh, la mentalidad de Antonio Conte que tiene al respecto, ¿no? De no ser tan alocado a la hora de atacar, pero tampoco ser tan conservador a la hora de defender, si se quiere, ¿no? Es como un término medio, un punto medio, es como un gris entre un blanco y un negro. Bueno, en el caso de Perisic ahora y cómo se pueda llegar a adaptar, va a ser determinante, creo yo, y esto lo voy a poner a título personal. Me gusta también quizás jugar un poco con este tema de tirarse a la pileta antes de tiempo, ¿no? De alguna manera. Y también me gustaría ponerlo como punto de partida, esta determinación que podrá quizás pueda llegar a marcar Iván Perisic en el equipo, justamente por la polifuncionalidad que tiene, por lo polifacético que es, ¿no? Y también porque Conte lo puede colocar en diversas posiciones sin perder la versatilidad y la peligrosidad que tiene en ataque, ¿no? Un jugador que puede desempeñar las posiciones, como decíamos y como lo hemos aclarado a lo largo de todo este video, como carrilero por izquierda, como, digamos, se desempeñó en este último tiempo en las últimas temporadas, en el Inter sobre todo, y también puede jugar de manera de origen, ¿no? Como ese puesto de origen, si se quiere, como extremo por ambas bandas. No solamente puede manejar el perfil izquierdo, sino que también puede manejar el perfil diestro. Y esto también lo ayuda para ser carrilero, ¿no? Porque también puede desempeñar la posición de carrilero por derecha, en el caso de que exista la posibilidad, o que llegado el caso, esperemos que no, esto justamente a título personal,
pero se plantea esta posibilidad de que a falta de carrileros por derecha, Perisic pueda tomar ese rol, ¿no? Sabiendo que Matt Doherty y que justamente Emerson Royal quizás son los dos que se postulan en esa posición, obviamente a la espera de un nuevo fichaje en ese área. Pero, sin embargo, lo que hay que marcar es que también puede ser de volante externo, ¿no? En esa función de, se podría decir, un gris, como decíamos antes, entre un blanco y un negro, no siendo tan ofensivo, pero tampoco siendo tan defensivo, contribuyendo mucho más en la mitad de la cancha y siendo muy importante en las opciones de ataque y de defensa, justamente sea tanto para Pierre-Emile Højbjerg como también para Rodrigo Bentancur, ¿no? En ese puesto de volante externo para ayudar al equipo en ambas facetas y estar un poco más equilibrado. También a título personal y también justamente para ir cerrando este bloquecito, digamos, de alguna manera, me parece importante marcar que es poco probable, ¿no? Sabiendo que Perisic es un extremo por naturaleza, es poco probable que le pueda robar el puesto de alguna manera a Dejan Kulusevski, ¿no? De temporada sobresaliente, porque, digamos, es posible que Conte no lo crea necesario en esa función, a menos, esto hay que marcarlo, a menos que, llegado el caso o llegada la ocasión, haga falta un jugador en esa posición, ¿no? Y por ahí Perisic puede ser determinante en ese rol de ataque y de defensa también, porque te termina dando una polifuncionalidad abismal, ¿no? Una variedad en ataque y en defensa muy, pero muy grande. Sí, totalmente. Ya como para ir concluyendo, realmente me parece que hemos mencionado ya un poco de todo lo que habría que saber sobre esta nueva contratación, Iván Perisic. Para cerrar con un pequeño pros y contras, se podría hablar que las contras pueden ser un tema de adaptación, quizás si se quiere, y sobre todo la más visible, el tema de la edad de 33 años. Igualmente, como decíamos, quizás yéndonos más a los pros, nos volcamos sobre esos 2 años de contrato que van a ser los 2 años de esplendor que se espera que tenga. Sobre todo también volver a reincidir, si se quiere, de que es un jugador que vino gratis y que, si se quiere, lo que más se gastó por él son esos 8 millones de contrato en 2 años. Realmente unos números que, comparados con el resto del plantel, no son tan amplios como para tomar una decisión en cuanto a justamente que es un jugador que casi viene gratis, comparado con lo que se está hablando de números en cuanto a las demás incorporaciones. Una incorporación que seguro sume mucho a este Tottenham por ese flanco izquierdo, como decía Censo, y seguramente tendremos muchísimas otras más para hablar durante esta semana. Como siempre les decimos, síganos en nuestras redes, Spurs.análisis, tanto en Twitter como en Instagram, y Spurs-Buenos Aires también en ambas redes. Acá en YouTube, dejar su like, comentar sobre todo en este video, sí me parece lo más importante, qué les parece esta incorporación, en qué les parece que puede llegar a aportar en mayor medida, y obviamente suscribirse, como siempre les decimos, en carrera para los 1000 suscriptores. Ya poco más de 200 son los que quedan, así que muchísimas gracias como siempre y los esperamos en esta semana con muchísimo más contenido. Chau, chau.